Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. El día de hoy vamos a tomar el tema monitoría multimodal en el paciente neurocrítico, a cargo de la doctora María Fernanda Pantoja. María Fernanda es residente de segundo año de anestesiología y reanimación del programa de anestesiología de la universidad. Actualmente está en su rotación de cuidado intensivo. Damos gracias al doctor Javier Benítez por el apoyo que nos dio en la preparación de este tema. El doctor Benítez es anestesiólogo de la Universidad Nacional con especialista en neuroanestesia de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Podemos empezar, María Fernanda? Ya puedes empezar, María Fernanda. Tienes el micrófono abierto ya. Hola, buenas tardes a todos. Me presento, yo soy María Fernanda Pantoja, soy residente de segundo año de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. Y como lo dijo el doctor Caballero, hoy vamos a hablar de monitoría multimodal del paciente neurocrítico. Les agradezco a mis dos tutores por la monitoría y pues por el tiempo dedicado para la preparación. Bueno, durante el transcurso de la charla vamos a hablar sobre unas generalidades acerca de la fisiología normal del cerebro. Vamos a hacer énfasis en la monitoría y cómo a través de estos mecanismos podemos evaluar tanto la presión intracraneana como el flujo sanguíneo cerebral, la oxigenación cerebral, el metabolismo cerebral y la actividad eléctrica cerebral. Y al final realizaremos pues unas conclusiones. ¿Qué es la monitoría multimodal? Es el uso de herramientas múltiples para el monitoreo neurológico del paciente con lesión cerebral y tiene un objetivo pues muy grande, que es el identificar e intervenir alteraciones fisiológicas para prevenir que haya una lesión cerebral secundaria. Esto se ha estudiado mucho en TEC y por eso pues voy a hacer un énfasis como en su fisiopatología. Recordemos que el TEC tiene unas lesiones primarias, que es la ocasionada por el daño directo de estas estructuras, como lo sería una fractura, una contusión, una laceración o una lesión axonal. Pero además de eso hay unas lesiones secundarias que se pueden producir por unos cambios o unas respuestas bioquímicas o de excitotoxicidad o inflamación que van a generar estas lesiones que pues generalmente son las hemorragias o el edema o la hiperemia o la isquemia que van a determinar el daño neurológico en estos pacientes. Pero no solo esta neuromonitoría puede ser aplicada en los pacientes con TEC o con trauma, sino que también puede tener una gran importancia en los pacientes que han sufrido de una hemorragia subaracnoidea, de un accidente cerebrovascular isquémico o que tienen algún tumor o han estado en su posoperatorio. Tenemos un modelo tradicional en el cual el paciente ingresaba a la UCI, se generaba esta lesión primaria, posteriormente una lesión secundaria, y era el momento en el que ya había un deterioro neurológico en el que nosotros realizábamos, digamos, una intervención y pues cuando esta ya es demasiado tardía y por lo general ya hay un daño sostenido. ¿Qué nos propone la monitoría multimodal? Un modelo ideal en el cual el paciente ingresa a la UCI, haya ocurrido esta lesión primaria, la lesión secundaria, pero que a través de esta monitoría, de estos cambios fisiológicos, podamos determinar un momento, digamos, de intervención oportuno en el cual estas terapéuticas tengan una respuesta favorable para el paciente, minimizando pues la lesión secundaria y el daño neurológico irreversible. Entonces, como les decía, uno de sus grandes objetivos es detectar este deterioro neurológico antes de que sea irreversible. También nos va a permitir individualizar la toma de decisiones terapéuticas, monitorear la respuesta terapéutica a algunas intervenciones, mejorar el resultado neurológico y la calidad de vida en estos supervivientes y diseñar e implementar protocolos de manejo institucionales. Bueno, vamos a poder determinar a través de ella varios parámetros fisiológicos del funcionamiento normal del cerebro.
Podemos realizar una evaluación sistémica a través de la medición pues, habitual de la presión arterial, de la saturación de oxígeno, de la capnografía, la temperatura y la glicemia. Podemos realizar también una evaluación del estado neurológico a través de la clínica, de las escalas de Glasgow y Ford y a través de imágenes. La presión intracraneal también se puede monitorear a través de la monitoría de la PIC, del Doppler transcraneal y del diámetro de la vaina del nervio óptico. El flujo sanguíneo cerebral lo vamos a poder medir a través de el Doppler transcraneal y de otras imágenes o ayudas diagnósticas. La autorregulación cerebral la podemos medir a través de el Doppler transcraneal y unos índices de reactividad que mencionaremos más adelante, la oxigenación cerebral a través del PET scan, que es como el gol estándar. Sin embargo, tenemos otras opciones de las cuales haremos énfasis más adelante, que es la saturación venosa del bulbo de la yugular y la presión tisular de oxígeno cerebral. El metabolismo cerebral lo mediremos a través de microdiálisis y la actividad eléctrica cerebral a través del electroencefalograma continuo. Entonces, esta monitoría multimodal la podemos dividir en esta forma. Va a haber una monitoría clínica que no podemos dejar a un lado, la monitoría neurológica ya como tal, van a haber unos métodos de medición global, que son la PIC, la saturación venosa del bulbo de la yugular y el electroencefalograma, y la espectroscopia por infrarrojo, y ya unos métodos regionales que son la presión tisular de oxígeno, la microdiálisis y el Doppler transcraneal. Por último, pues nos queda como la monitoría sistémica, que podemos realizar una monitoría hemodinámica a través de aparatos como el Vigileo o el FlowTrack. La evaluación clínica neurológica, entonces debemos recordar que es un componente importante de la evaluación de estos pacientes, que nunca va a estar, digamos, no podemos olvidarla, sino que va a estar asociada a la monitoría que posteriormente mencionaremos, y entre ella evaluaremos el estado de conciencia del paciente, el déficit motor o sensitivo que haya residual y la respuesta pupilar. Y tenemos dos escalas pues como muy importantes, principalmente la escala Glasgow, que es la que utilizamos para determinar la gravedad del TEC y a realizar un seguimiento en el tiempo. Recordar que esta pues evalúa la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, y pues le da un puntaje a cada uno de estos ítems. La escala FOR es otra escala que también se ha estandarizado en TEC, y pues nos permite, además de evaluar las mismos ítems que en el Glasgow, hacer como una valoración un poco más completa al incorporar pues la respuesta ocular y los reflejos del tronco encefálico, y se ha visto que puede ser útil para hacer el diagnóstico de síndrome de enclaustramiento. ¿Qué pasa con estas escalas? Que a veces son un poco más difíciles de realizar en el paciente que se encuentra en UCI porque está bajo efectos de sedación profunda o de relajación muscular. Estas ya no van a determinar esos cambios sutiles en la fisiología cerebral, sino que, digamos, nos van a permitir determinar este déficit neurológico cuando ya está tardío. Y por eso, pues, nosotros vamos a hacer el énfasis de la importancia de la monitoría multimodal para poder detectarlos antes de que esto ocurra. Como les decía, esta monitoría puede dividirse en unos factores globales, recordemos cuáles son. Entonces está la PIC, la saturación venosa del bulbo de la yugular, el electroencefalograma y el MIRS o espectrograma. Antes de hablar de la monitoría de la PIC, quiero hacer pues una introducción como en la fisiología básica, recordar la doctrina de Monroe-Kelly, que nos dice que el cráneo es una estructura fija que contiene tres elementos grandes. Una es la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y pues el contenido como venoso arterial de sangre. Cuando aparece una nueva estructura, en este caso una masa, digamos en el encéfalo, vamos a ver que las otras variables tienen que afectar o ya sea disminuyendo su diámetro, su volumen, para poder generar una compensación de la misma y pues que no haya una alteración de la PIC. Sin embargo, sabemos que pues hay un momento en el cual ya se pierde esta confianza y la PIC aumenta. Y esta gráfica pues nos muestra esto, es una gráfica que muestra o que relaciona el volumen con la presión intracraneana. Entonces,
sabemos que es una curva que inicia en el punto más bajo de presión intracraneana, que nos muestra dónde está pues, en ese punto esa presión intracraneana cuando la compliance es alta. En este momento, cambios importantes de volumen van a generar unos cambios muy mínimos de la presión intracraneana. Sin embargo, vemos que hay un punto en el cual estos cambios compensatorios, digamos, se rompen y van a aumentar exponencialmente esa pica. Entonces, en este momento de la curva, vamos a ver que cambios tan pequeños en el volumen van a generar grandes cambios en la presión intracraneana. Y en este momento hablamos de que hay ya una compliance baja en ese sistema. En cuanto a la medición de la presión intracraneana, recordar que hay varios catéteres. El más usado es el intraventricular. Sin embargo, el intraparenquimatoso se usa con menor frecuencia y ya hay otros como el epidural o el subdural, incluso el subaracnoideo, que ya han perdido como su uso. En cuanto al intraventricular, tenemos como ventaja que hace una medición de la presión global, que puede permitir el drenaje terapéutico de líquido cefalorraquídeo y que requiere pues una calibración en vivo que es fácil de realizar. Que tiene como desventaja que técnicamente es difícil, lo debe colocar pues un neurocirujano, y tiene un riesgo de hemorragia de infección de hasta el 20%. También hay pues riesgo de obstrucción de este catéter. El intraparenquimatoso tiene como ventaja la facilidad de la implantación, que tiene una baja tasa de complicaciones y el riesgo de infección en este caso es menor al 1%, pero este no va a permitir el drenaje de líquido cefalorraquídeo, va a generar una medición pues, de la presión ya local y no pues permite la calibración en vivo. Por último, recordar pues que la PIC en este momento se tiene como un valor de hipertensión endocraniana cuando es mayor a 22 milímetros de mercurio, y esto es según la Brain Trauma Foundation. La presión de perfusión cerebral, recordar la fórmula que es la presión arterial media menos la presión intracraneal, se puede calcular pues haciendo la medición de estas dos variables. Para la toma pues, de la PIC es necesario realizar una calibración a cero, que el paciente esté en una posición de 30 grados, es decir, un semi-Fowler, y tener en cuenta que esta posición puede generar una disminución de hasta 11 milímetros de mercurio en la medición de la PIC. El valor normal de presión de perfusión cerebral está entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Sin embargo, ya las guías sugieren que este valor debe ser un rango individualizado y que no se puede generalizar y debe individualizarse según el paciente. Recordemos la onda de presión intracraneana, que tiene tres componentes: el P1, que es la onda de percusión, P2 es la onda lateral y P3 la onda dicrótica. Y la sola evaluación de la morfología nos puede dar como una indicación de que el paciente está aumentando su presión intracraneal y alterándose pues esta presión de perfusión. Entonces vemos como P1 debe ser generalmente mayor a P2 y P3, pero cuando hay este aumento de presión intracraneana, P2 va a ser mucho mayor que P1. Recordemos también las ondas de Lumber, ¿verdad? Que estas ya son con una medición continua de esa peak, un trazo continuo. Y hay unas ondas tipo A, que son las que pues, se dan cuando la peak está entre 50 a 100 milímetros de mercurio, duran entre 5 a 20 minutos y pues son indicativas de una inminente hipertensión endocraniana, o sea, requieren un manejo rápido de esa hipertensión. Las ondas B, que están entre 20 a 50 milímetros de mercurio, duran entre 1 a 20 minutos y pues su importancia radica en que pueden progresar a unas ondas A, y las ondas C, que son menores a 20 milímetros de mercurio, pueden durar entre 4 a 5 minutos, pero pues estas no representan ningún cambio patológico. Las indicaciones de la monitoría de la PIC, entonces está indicada en todos los pacientes con TEC grave que tengan un potencial pronóstico y que tengan TAC anormal. Otra indicación serían los pacientes que tienen TEC severo pero que tienen TAC normal si cumplen dos de estas variables, que sería
mayor a 40 años, que tenga una alteración motora o que la presión arterial sistólica esté menor a 90 milímetros de mercurio. El consenso de Milán, que salió en 2014, digamos que maneja otras indicaciones para la monitoría de la PIC, que ellos no recomiendan como su toma rutinaria en los pacientes que tienen TEC y TAC normal, sino que recomiendan una segunda TAC de rutina para su seguimiento o una TAC urgente cuando hay deterioro clínico. En cuanto a la presión intracraniana, cuando documentamos esta hipertensión, se recomienda, o la recomendación universal es realizar un tratamiento temprano por el riesgo pues, de complicaciones de tensión y isquemia. Que esta monitoría de PIC no solamente, como les decía, no es exclusiva del trauma cerebral, sino también se puede realizar en otras patologías neuroquirúrgicas, que lo ideal sería intervenir o realizar intervenciones guiadas por la PIC en los pacientes con TEC, porque se ha visto que puede reducir la mortalidad en ellos y que el pronóstico pues no está dado tanto por la duración o la gravedad de la hipertensión endocraniana, sino por mediciones de la PIC. Esta es una evaluación pues, que realizó el Colegio Americano de Cirugías. Ellos intentaron evaluar cuál era el impacto de esa monitoría en la PIC y si se podía asociar con una disminución de mortalidad. Ellos documentaron a través de bases de datos 10.000 pacientes con TEC en 155 centros entre el 2009 y el 2011 y documentaron o concluyeron que sí había un impacto en la mortalidad, que esta se podía reducir, sobre todo en los pacientes, cuando se realizaba pues esta intervención en los pacientes que tenían mayores elevaciones de la misma. Y ellos concluyeron que no solamente era el monitoreo per se el que tenía como un determinante crítico en el resultado de los pacientes, sino que la guía de estas intervenciones basadas en esta monitoría la que iba a impactar en los resultados. Bueno, otro concepto de fisiología cerebral es la autorregulación cerebral. Recordemos que esta tiene un rango entre 50 y 150 y es esa capacidad de respuesta que tiene el flujo sanguíneo cerebral para mantenerse estable a pesar de los cambios de presión, en este caso arterial medio, presión de perfusión. Hay varias variables que pueden impactar y que pueden, digamos, aumentar o disminuir esta capacidad de autorregulación, como lo son la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. ¿Y cómo podemos medirla? Entonces, existe una autorregulación estática que puede ser medida con ayuda del Doppler transcraneal y esta va a evaluar la regulación presora, que es esa respuesta del vaso sanguíneo eh, que se va a contraer o se va a dilatar según los cambios de presión. Entonces, si la presión aumenta, el vaso sanguíneo va, digamos, contraerse para mantener un flujo constante y si la presión disminuye, el vaso va a dilatarse para, como les digo, mantener este flujo constante a través de estos vasos. Entonces, esta autorregulación estática va a medir qué cambios hay en la velocidad del flujo sanguíneo cerebral y pues lo que nosotros vamos a realizar es cambios en la presión arterial. Entonces, digamos, aumentamos en la presión arterial y vamos a ver si este flujo permanece constante o aumenta o disminuye. Si la presión aumenta y el flujo se mantiene normal, quiere decir que hay una buena capacidad de autorregulación, que esta está conservada. Pero si ese cambio de presión que realizamos, el flujo sanguíneo va a disminuir o aumentar, quiere decir que la autorregulación está afectada. También hay otras formas ya procesadas de realizar estas mediciones de la autorregulación cerebral. Una es el índice de reactividad, el MX, que es una medición continua de varias variables. Entonces, este va a correlacionar la velocidad del flujo sanguíneo cerebral con la perfusión, la presión de perfusión cerebral. Y va a realizar 50 muestras por segundo de estos parámetros. Es digamos, un sistema y un procesamiento a través del coeficiente de Pearson y nos va a dar unos valores entre +1 y -1.
¿Qué nos permite este índice determinar esa presión de perfusión cerebral óptima? Como les decía, él realiza una medición continua y cuando estos valores están por debajo de cero, o sea, entre cero y -1, vemos que hay una adecuada capacidad de respuesta de la autorregulación cerebral, y lo contrario, cuando el índice es positivo, o sea, de 0 a +1, vamos a ver que hay una alteración de la autorregulación cerebral. El índice de reactividad, el PRX, aquí, perdón, tuve una confusión. El PRX es también una medida continua, pero en este caso no se mide la velocidad del flujo sanguíneo cerebral, sino que va a correlacionar la PIC con la PAM. Entonces también se realizan varias muestras por segundo, se realiza este análisis pues, matemático a través del coeficiente de Pearson y también nos entrega unos valores de +1 y -1, como les decía. Cuando los valores están entre 0 y -1, hay una adecuada capacidad de autorregulación cerebral, y cuando el valor es positivo, de 0 a +1, pues va a haber una alteración en esta respuesta. Y de igual forma que el MX nos permite determinar esa presión de perfusión cerebral óptima. Y en este caso, este índice nos muestra que en el punto más negativo de esta U, digamos, es la presión cerebral, la presión de perfusión cerebral óptima que se obtiene con el menor pico. Bueno, cuanto al consumo cerebral, recordemos que las necesidades de energía del cerebro están divididas de esta forma. Basales son el 40% y van dirigidas a mantener la integridad celular, los gradientes electroquímicos, en los transportes intracelulares y la síntesis proteica, y hay un 60% que ya son como necesidades funcionales que van a mediar pues, la actividad eléctrica. En cuanto al metabolismo neuronal, recordar que el consumo metabólico de oxígeno cerebral está entre 3 a 5 mililitros por 100 gramos de tejido minuto, que el ATP se va a producir en su mayoría a partir de la glucosa, en un 92%, pero los cuerpos cetónicos y el lactato pues, pueden participar en su producción. Que el cerebro es un órgano con un metabolismo basal muy alto, que no tiene pues una forma de almacenamiento energético como lo sería pues el caso del glucógeno, y que a veces incluso 7 minutos de isquemia pueden resultar en un ATP de cero. Uno de los monitorías que nos permite evaluar la oxigenación cerebral es la saturación venosa del bulbo yugular. Entonces, es una medida que nos permite estimar el balance global entre el aporte y la demanda de oxígeno cerebral. Esta medición fue descrita por Gibbs en 1942. Se realiza, como les decía, en la vena yugular interna, que es la vena que va a drenar todo este contenido venoso del cerebro. Eh, la idea es ubicar este catéter, como ya lo veremos, en el bulbo de la yugular que queda en la base del cráneo, y recordar que en este punto el 70% de ese contenido venoso corresponde al hemisferio ipsilateral y el 30% al hemisferio contralateral. Entonces, hay unos principios básicos. Recordar que es un catéter venoso central, pero que se va a ubicar en la vena yugular interna y se va a dirigir retrógrado, o sea, hacia arriba, hasta llegar al bulbo de la yugular. Su uso permite la medición de esta saturación venosa a este nivel. En la vena yugular que vamos a usar es la vena dominante, que se ha determinado que es la que tiene mayor diámetro, ya sea medido por TAC o por ecografía, o inclusive la oclusión de esta vena, pues por bilateral, de forma bilateral, podemos determinar cuál es la que eleva mayor la PIC, y esa puede ser la vena dominante. El catéter, como les digo, va a quedar a nivel de la apófisis mastoides o C1 o C2, es como la referencia anatómica en una radiografía cervical lateral. Y pues la idea es que quede en este punto en específico para evitar la contaminación extracraneana pues, con sangre que viene de otros tejidos. Entonces, como les decía, nos permite determinar el aporte y el consumo de oxígeno
que va a estar relacionado en realidad con el metabolismo cerebral de este oxígeno y el aumento o disminución del flujo sanguíneo con relación a este. Entonces, esta saturación venosa va a tener unos valores normales entre 55 y 75%, perdón. Cuando este valor es menor a 55%, hablamos de que hay isquemia y esta puede estar dada por un aumento de la PIC, por una disminución de la presión arterial de CO2, una disminución de la presión arterial media o un aumento del consumo metabólico de oxígeno. Entonces, como vemos, si aumenta el consumo metabólico de oxígeno, por ende va a aumentar el flujo sanguíneo en ese sitio como tal. Cuando esta saturación es mayor a 75, podemos hablar de que hay una hiperemia. Entonces, esta hiperemia puede ser resultante de la disminución del consumo metabólico de oxígeno, del aumento en el flujo sanguíneo, de la hiperoxia o de la muerte cerebral. Cuando hay un periodo de saturación, o sea, este valor es menor a 55, debemos también determinar que no haya primero problemas técnicos, que la punta está ubicada en el sitio donde queremos que esté o que haya, digamos, una extracción inadecuada de la muestra, que el aporte de oxígeno cerebral esté adecuado. Entonces, recordar los determinantes, como lo sería la hemoglobina o la presión arterial de oxígeno y corregirlos, o que este flujo sanguíneo cerebral no esté también influenciado por otras variables, como lo sería un aumento de la PIC, que haya hipercapnia o que haya aumento de la presión de perfusión cerebral. ¿Qué ventajas tiene esta monitoría? Es que es de fácil realización, que es fácil interpretar y que puede medir pues, esta saturación en tiempo real o continua, pero tiene como desventajas que igual es un procedimiento invasivo, como lo dije, era un catéter venoso central, puede haber riesgo de hemorragia, de infecciones, de neumotórax, que puede haber pues, problemas para determinar isquemias focales solamente y no, pues no nos determina, digamos, de forma global esta oxigenación cerebral, que puede haber riesgo de contaminación extracraneal y que las mediciones son periódicas. El electroencefalograma continuo es otro tipo de monitoría multimodal. Recordemos que este va a medir esos cambios en la actividad eléctrica del cerebro. ¿Listo? Recordar que hay ondas cerebrales normales, la beta que está entre 14 a 20 Hz, alfa de 7 a 14 Hz, teta entre 4 a 7 Hz y delta en 1 a 4 Hz, y que son, digamos, en el paciente vigil, la beta y la alfa son las que predominan, pero que a medida que el paciente entra en sueño o en anestesia, puede ser un ejemplo, estas ondas van a aumentar pues, su amplitud y disminuir su frecuencia, se van a convertir pues, en las ondas delta. El electroencefalograma continuo nos va a servir para determinar si el paciente cursa con convulsiones, que estas pueden ocurrir entre el 20 al 40% de ellos. Este nos permite minimizar la carga de lesiones secundarias y nos, como les decía, puede hacer el diagnóstico de convulsiones o un estatus epiléptico. El electroencefalograma entonces nos permite también guiar la terapia anticonvulsiva y nos va a pues, dar como una información pronóstica en estos pacientes. Este pues es como un ejemplo de lo que ocurre cuando el paciente convulsiona. Vemos que el electroencefalograma continuo tiene varios electrodos, generalmente son 20, y pues vemos según su ubicación donde está generada esta actividad epiléptica. También nos permite evaluar en los pacientes con hemorragia subaracnoidea si hay isquemia cerebral por estos cambios en la morfología de su trazo. Entonces, cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye de 25 a 35 mililitros por 100 gramos minuto, vemos que puede haber una atenuación de las ondas alfa y beta, y cuando este flujo sanguíneo disminuye entre 18 y 25, ya va a haber también un incremento de las ondas delta y teta, que incluso cuando el compromiso es bastante, siendo un flujo menor de 10, podemos llegar hasta una ausencia de actividad eléctrica o un trazo isoeléctrico. ¿Qué inconvenientes tiene este método? Que tiene pues un alto costo, que requiere pues
que sea realizado por una persona pues experta que lo sepa interpretar y que pues pueda haber como dificultades en su interpretación cuando el paciente se encuentra sedado, porque los anestésicos van a generar un cambio en estas ondas normales. Una opción que se menciona pues dentro de la monitoría es el electroencefalograma continuo, pero invasivo, que al ser invasivo pues tiene sus riesgos y complicaciones, pero que destacan pues la importancia de que este determina convulsiones que pueden pasar desapercibidas en el electroencefalograma pues tradicional. ¿En qué pacientes pues vamos a medirles o realizar este electroencefalograma continuo? En los pacientes que tenga un inexplicable persistente estado de conciencia alterado, que tenga un estatus convulsivo refractario al anticonvulsivante, que haya estado en hipotermia terapéutica y que se pueda realizar pues durante esta y 24 horas después del paro cardíaco. Y en algunos pacientes puede ser una prueba, digamos, alternativa para el diagnóstico de muerte encefálica cuando estos se encuentran en coma. El nixospectroscopia por infrarrojo es una técnica no invasiva que se documentó en la década de los 70. Este nos va a permitir evaluar la oxigenación cerebral, pero a través de la absorción de luz infrarroja que va entre 700 y 950 nanómetros. Como les decía, es como un oxímetro pues, en el tejido cerebral y nos permite hacer una medición de este a nivel regional. Em, y va pues a determinarse pues el contenido de oxígeno cerebral pues arteriovenoso, esa diferencia que hay entre la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Entonces este es como uno de los monitores que nos permite realizar esta medición. ¿Cómo se interpreta? Entonces tiene un rango normal de saturación de oxígeno cerebral que va entre 60 a 75%. Sin embargo, pues no ha sido todavía posible estimar un umbral isquémico para guiar la intervención terapéutica y tiene como limitaciones que la profundidad que alcanza es de 2 a 3 milímetros y que también puede haber contaminación por muestras pues, de sangre intra o extracraneal. Ventajas: que hace una medición no invasiva del oxígeno cerebral regional, que tiene una alta resolución espacial y temporal y que hay múltiples regiones, se pueden evaluar pues simultáneamente. ¿Cuáles son las desventajas? Que no hay una estandarización entre dispositivos pues disponibles comercialmente, que todavía, como les decía, no hay un umbral isquémico en el cual nosotros podamos definir que ya el paciente requiere una intervención terapéutica y que estas señales pueden estar afectadas por tejido extracerebral, como en el caso pues, de un hematoma o una masa que pueden interferir en la medición. Por lo tanto, como un método único, pues no se recomienda en el momento de forma rutinaria. En cuanto a la monitoría, pues ya regional, tenemos tres mediciones que podemos realizar: la presión tisular de oxígeno, microdiálisis y el Doppler transcraneal. Recordar los tipos de hipoxia cerebral que según Sigurd Andersen se pueden clasificar en hipoxia isquémica, una hipoxia por baja extracción, una hipoxia por disperfusión, hipoxia hipermetabólica, una hipoxia por Shunt, hipoxia histotóxica e hipoxia por desacoplamiento. Entonces, lo queríamos traer a colación porque no solamente hay una causa de hipoxia, sino pues, que sea la isquémica por oclusión de un vaso o por vasoespasmo, sino que hay varias que nos van a permitir pues, determinar cuál es el tratamiento pues, óptimo de ese paciente. Entonces la hipoxia tisular cerebral implica, pues, implica un daño y una muerte neuronal y puede ser considerada como un indicador pronóstico y de gravedad. Entonces, la presión tisular de oxígeno nos permite evaluar cuál es la cantidad de ese oxígeno disponible en un determinado espacio. Y como les decía, van a haber muchas variables que nos pueden determinar ese aporte de oxígeno, como son la presión arterial de oxígeno, la hemoglobina, el gasto cardíaco o el solo hecho de alguna alteración que haya en el flujo sanguíneo cerebral o en la PIC. ¿Qué hace este catéter? Entonces él va a medir pues esa cantidad de oxígeno, midiendo la cantidad pues de reacciones redox
y eso va a generar un voltaje que pues es el que va a medir el dispositivo. Entonces a mayor cantidad de oxígeno pues va a generar un mayor voltaje. Este es el catéter polarográfico tipo Clark. Entonces, como vemos, nos permite realizar varias mediciones a la vez. Además de la presión tisular de oxígeno, nos permite determinar la presión intracraneana y la temperatura cerebral. ¿Dónde se localiza el catéter? Entonces lo vamos a ubicar en la sustancia blanca subcortical, idealmente en el territorio de la arteria cerebral media o de la arteria cerebral anterior. ¿Listo? La sustancia blanca porque es la que, digamos, tiene mayor riesgo de compromiso cuando hay eventos isquémicos y pues en general se debería colocar esto en un tejido que pueda estar en riesgo de afectarse por isquemia, pero que sea un viable. No se debe colocar en tejidos en los cuales ya hay isquemia porque pues, puede haber una alteración en el resultado. Está indicado en el paciente con lesión neurológica aguda o grave. También se puede utilizar en algunos casos de cirugía de aneurisma o de malformaciones arteriovenosas y la monitoría debe ser inferior a 7 a 10 días por el riesgo pues aumentado de complicaciones. Los valores normales van entre 21 y 45 milímetros de mercurio. Cuando el valor es menor a 20, hablamos de que hay un riesgo de hipoxia y menor a 15 ya de una hipoxia establecida. Entonces, este es un algoritmo que nos permite realizar esa intervención terapéutica basada en el resultado de la presión tisular de oxígeno. Entonces, cuando tenemos una presión intracraneal elevada y una presión tisular de oxígeno normal, nosotros vamos a hablar de que hay pues una hipertensión endocraniana, puede haber riesgo de hipoxia y riesgo de inicio cerebral y pues vamos a tratar es la pica elevada. Cuando está la pica elevada y la presión tisular de oxígeno baja, hablamos de que hay una hipoxia isquémica, entonces vamos a corregir todos esos mecanismos que estén generando esa disminución en el riego sanguíneo en esa área. Vamos a disminuir pues todos los factores que contribuyen a la herniación cerebral, en este caso la hipertensión endocraniana, y pues como tal vamos a manejarlo. Pero está el paciente en el cual tenemos una PIC normal y una presión tisular de oxígeno baja. Entonces vamos a determinar si esta hipoxia ya no es por isquemia, sino puede ser por baja extractividad, por anemia, por hipoxemia o porque hay una, digamos, desviación de la curva de disociación de la hemoglobina y pues hay una alta afinidad de esta por el oxígeno. Y pues en este caso trataríamos ya la causa de esa hipoxia. Entonces transfundiríamos al paciente, aumentaríamos el aporte de oxígeno o corregiríamos variables como la hipotermia, la acidosis o la hipocamia. ¿Cuál es su utilidad? Entonces, los valores anormales se han visto asociados con malos resultados, sobre todo en el paciente en TEC, que permite combinarse tanto la monitoría del oxígeno cerebral como la de la PIC, y esto se ha visto que mejora los resultados y puede haber pues cierta utilidad en los pacientes con hemorragia subaracnoidea de alto grado, en los cuales podemos determinar cuál es la causa de esta hipoxia, que en este caso podría ser isquémica. Las desventajas es que puede haber complicaciones asociadas con la inserción del catéter, que como les decía es una medición, digamos, regional de la cantidad de oxígeno cerebral disponible a ese nivel y pues tiene un diámetro de 5 milímetros, o sea que son 5 milímetros los que evalúa el catéter y que no, pues no se han determinado estos valores en sujetos normales, sino que han sido estudiados en pacientes ya neurocríticos. Bueno, en cuanto al metabolismo energético cerebral, esta gráfica nos muestra cómo ahí pues digamos es el uso de la glucosa en la neurona. Vemos que es, como les mencioné anteriormente, la glucosa es la principal fuente de energía en la neurona y que al ser metabolizada produce cierta cantidad de lactato, ¿verdad? Que va a ser incorporado pues al ciclo para producir de allí energía, pero también hay, digamos, un caso particular que sucede en los astrocitos que ellos a partir de glucosa pueden producir lactato y este es un mecanismo que se ha visto para disminuir
la necesidad de gluconeogénesis en el cerebro y pues el astrocito puede incluso producir cantidades tan grandes de lactato que van a ir a las neuronas para que ellos lo usen como una fuente de energía. Entonces, esto nos explica por qué la medición sola de lactato a nivel cerebral pues no es un indicador certero de hipoperfusión como lo es, digamos, en otros órganos, porque el astrocito es el que puede producir lactato a partir de glucosa y aumentar esta sustancia para que sea usado como fuente de energía. La microdiálisis cerebral nos permite evaluar este metabolismo cerebral. Es una técnica de laboratorio que fue introducida en la década de los 90. Se basa en el uso de un catéter de microdiálisis que tiene una membrana semipermeable. Esta membrana va a permitir la difusión de moléculas desde el espacio extracelular cerebral al líquido de diálisis. Son moléculas que pesan menos de 20 kilodaltons, como son la glucosa, el lactato, el piruvato, el glicerol y el glutamato. Y estos metabolitos van a ser analizados cada hora y pues nos van a permitir determinar qué cambios bioquímicos están ocurriendo en ese tejido cerebral en riesgo. Como les decía, pues se basa en que la neurona usa la glucosa y usa el oxígeno pues para como fuente energética, pero cuando hay una falla de esta, una falla energética, aumentan estos metabolitos y pues esos son los que vamos a medir para evaluar cómo están funcionando estas células. Dentro de los metabolitos que se miden, el índice o la correlación entre el lactato piruvato es el más utilizado, es el que nos permite evaluar con mayor precisión estos estados de isquemia y de metabolismo anaerobio. Sus valores normales van hasta 23 más o menos 4 y cuando este está incrementado, este está mayor a 24, pues podemos decir que hay una afectación de esta, de esta metabolismo energético. El lactato, como les decía, aunque puede utilizarse, no es confiable porque puede ser esa producción normal que hace el astrocito para elevar sus niveles los que puedan estar siendo determinados y no ya como un estado de metabolismo anaerobio y pues los restantes digamos que son también un poco menos específicos. Las limitaciones son la resolución temporal limitada, que nos permite, digamos, realizar una intervención terapéutica discutible y pues basada como en el contexto, que no se ha visto pues que haya evidencia de mejores resultados con su uso y pues a futuro, digamos, están estudiando unos nuevos biomarcadores, ya moléculas mucho más grandes, mayores a 100 kilodaltons, que puedan permitir pues esta evaluación un poco más específica. También este método, pues ya no relacionado con TEC, se ha visto pues usado también en ensayos de fármacos que atraviesan la barrera hematocefálica y puede permitir pues su evaluación a través del mismo. En cuanto a la circulación cerebral, sabemos que el cerebro es un tejido que usa pues bastante o que recibe bastante porcentaje del gasto cardíaco, es hasta del 15% en reposo, que su fuente pues de arterial de sangre está por las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales y el flujo sanguíneo cerebral normal, como les decía, es de 50 a 100 mililitros por 100 gramos de tejido minuto. El flujo sanguíneo cerebral eh, puede disminuir, ¿verdad? Y cuando este pues alcanza valores de 18 puede generar una falla eléctrica, puede haber incluso en valores menores a 12 ya una falla metabólica con alteración de estas bombas iónicas a nivel celular. El flujo sanguíneo cerebral se puede medir a través de estos métodos, el método de Ketty-Smith, el PET-scan, que es como el gol estándar, la flujometría de difusión térmica y el Doppler transcranial, del cual pues vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Entonces recordar que el Doppler transcranial fue introducido en 1982, que es una técnica no invasiva que tiene la ventaja de que se puede realizar a la cabecera del paciente y que nos permite realizar una medición indirecta de ese flujo sanguíneo cerebral a través de la medición de la velocidad del flujo.
Y lo vamos a enfocar en esas tres patologías en especial: el vasoespasmo, la presión, pues la hipertensión endocranial y el paro circulatorio cerebral. Las ventanas que se pueden realizar son estas tres: la transtemporal, la suboccipital y la oftálmica, siendo pues la transtemporal la de mayor uso al permitirnos evaluar principalmente el territorio de la arteria cerebral media. Este es un patrón normal de la onda, pues, de flujo a nivel de la arteria cerebral media medida por el Doppler transcranial. Vemos que hay un pico sistólico, ¿listo? Y un componente diastólico que disminuye gradualmente. En cuanto al vasoespasmo, recordar que es una causa importante de morbimortalidad que se puede presentar entre 3 a 14 días después de la hemorragia subaracnoidea, y que vamos a poderle evaluar a través de la determinación de un aumento de la velocidad del flujo cerebral. El ecógrafo en estos casos nos permite tener una sensibilidad en su diagnóstico del 88% y una especificidad del 72%. Solamente con la medición de la velocidad media en esta arteria cerebral media podemos ver cómo la gravedad, pues, del vasoespasmo, y determinar si este es leve, moderado o severo. También podemos realizar unos índices que ya los veremos a continuación, pero esta, digamos, es el cambio o la onda característica, y vemos que el pico sistólico en estos casos es mucho más marcado y hay una disminución del pico diastólico que como vemos incrementa pues la diferencia entre ambos. El índice de pulsatividad, que se puede también calcular en estos casos midiendo y el punto más alto de ese pico sistólico y el, perdón, el pico diastólico y el pico, pues la velocidad de flujo medio. Entonces se va a calcular con esta fórmula. Entonces vamos a, a tener en cuenta la velocidad de pico sistólico menos la velocidad del pico diastólico sobre la velocidad pico media, y el valor normal es entre 0.8 y 1.1. Cuando este está elevado, si es mayor a 1, podemos hablar de que hay un compromiso posiblemente de esta circulación, y pues puede una de las causas ser el vasoespasmo, inclusive pues a un aumento de la presión intracraneal. El índice de resistencia se va a calcular con la velocidad pico sistólica menos la velocidad pico diastólica sobre la velocidad pico sistólica. Su valor normal es de 0.42 a 0.62, y pues también un valor aumentado de este pues nos puede decir que hay un compromiso de este flujo sanguíneo cerebral a este lugar, y un aumento pues de la pica. El índice de Lindegard pues, nos permite diferenciar entre una alteración en la velocidad del flujo sanguíneo cerebral, ya sea asociado a un estado hiperdinámico o un vasoespasmo. Este, a diferencia del anterior, va a comparar las velocidades medidas en la arteria cerebral a través de pues, un Doppler transcranial, y la velocidad media de la carótida interna a nivel extracraneal a través de un Doppler carotídeo. Cuando este es mayor a 3, pues nos sugiere que probablemente la causa de este aumento del flujo sea más bien un vasoespasmo y no una hiperemia. El paro circulatorio cerebral también es una de las utilidades del Doppler transcranial. En estos casos es una prueba alternativa de muerte encefálica. Se puede realizar a través de dos mediciones separadas por 30 minutos y de forma bilateral. Las arterias pues, que más comúnmente se evalúan son la arteria cerebral media, la arteria basilar, la arteria carótida interna, y pues recordar que estos pacientes tienen que pues, tener como una adecuados valores de presión arterial y de PCO2. En esta imagen podemos ver qué ocurre pues, en el paro circulatorio cerebral, y vemos que hay un cambio en la onda con un pico, digamos, sistólico disminuido, pero con ausencia del pico diastólico, y en su lugar vemos una reverberación a nivel basal. La presión intracraneana puede ser evaluada también a través del Doppler transcraneal. Entonces vamos a ver cambios también en la morfología de ese flujo. Vamos a ver que a medida que aumenta la presión intracraneana va a haber un compromiso particular del flujo diastólico.
que puede incluso negativizarse o invertirse cuando esta ya es lo suficientemente alta. Y la ecografía ocular, pues para mencionarla también como una medición que nos permite estimar aumentos de la presión intracraneana, recordar que se va a medir el diámetro de la vaina del nervio óptico. ¿Y por qué pues a este nivel? Porque la vaina del nervio óptico es una continuación de la dura madre y del espacio subaracnoideo. Cuando esta se aumenta, podemos hablar de que hay un aumento de la pico y de la presión pues, del litio cefalorraquídeo a este nivel, y el punto de corte que se maneja hasta el momento es de 5 milímetros de mercurio para determinar que un paciente pues, pueda estar cursando con hipertensión endocraneana. Las ventajas del Doppler, que es un método no invasivo, como les dije, también se puede realizar en la cama del paciente, que nos permite hacer una medición en tiempo real y continua, y que pues se ha visto que hay buena concordancia entre evaluadores. Y que no, pues además de realizar como un diagnóstico, nos permite hacer un seguimiento. ¿Cuáles son las desventajas? Que requiere pues una habilidad técnica, que puede haber una tasa de fallas que va hasta el 10%, y pues en algunos pacientes vamos a ver que hay una ventana ausente hasta en el 20%. Y no se puede realizar en pacientes que estén con ECMO o que tengan algún dispositivo de asistencia ventricular. En cuanto a las neuroimágenes, como les mencioné anteriormente, el PET-scan es una de ellas. Son ayudas diagnósticas que nos permiten hacer una medición de ese estado neurológico de una forma no invasiva, pero que a veces pues, no vamos a tener disponibles en nuestra institución, que requieren un personal experto que la realice y que la interprete, y pues nos van a dar una medición como fija en el tiempo, no continua, y pues digamos que esa puede ser una de sus limitaciones más grandes. Se pueden usar, sí, pero pues de forma complementaria a la monitoría que ya mencionamos. Por último, recordar que pues de todos estos métodos de monitoría multimodal en el paciente pues neurocrítico, digamos que es la presión intracraneal la que tiene pues una recomendación fuerte, con una calidad de evidencia más bien alta, moderada, probablemente pues porque sea la que más implemente, la que más estudia, y pues en estos pacientes, sobre todo en los de TEC, se ha visto que pueden impactar, digamos, en su mortalidad. Sin embargo, pues lo más importante es que recordemos que no es solo la medición de uno de estos parámetros la que va a impactar pues, en el resultado del paciente, sino que la idea es integrar en lo posible varias de ellas para poder hacer una estimación pues, mucho más certera de cómo está esa fisiología cerebral y en qué momento pues esta se ve afectada. Y pues como unas conclusiones ya grandes, es que esta monitoría multimodal pues posee un potencial de proporcionar pues una información temprana acerca de las alteraciones fisiológicas cerebrales, pero pues que a pesar de sus limitaciones pues sigue siendo una herramienta valiosa que nos va a permitir pues guiar intervenciones tempranas y vigilar el impacto en el paciente neurocrítico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María Fernanda por su conferencia. Te felicito, muy buen dominio del tema. Felicito también nuevamente al doctor Benítez, que nos colaboró bastante en esta revisión. Se ve pues que la monitoría multimodal realmente no es nueva. Desafortunadamente creo que todavía no ha tenido el impacto en las unidades de cuidado intensivo que deba tener. De pronto son por el tema de las limitaciones de insumos y la parte de costo efectividad, que a veces miran mucho la parte administrativa. Pero pues lo que se mostró durante la charla es que puede mejorar los resultados de los pacientes, monitorizar desde múltiples aspectos cambios repentinos o súbitos y evitar que se perpetúen en el tiempo, haciendo que las conductas sean rápidas, limitando esa lesión secundaria que explicó María Fernanda al principio. Vamos a la parte de preguntas y comentarios. Javier, ¿quieres hacer algún comentario en relación al... Ya te doy el micrófono.
Listo, Javier, Carlos, puedes hablar. ¿ahí me escuchas, Fabricio? Ahí te escuchamos. Ah, bueno. No, pues quería felicitar a María Fernanda. Yo creo que más que el poco impacto que ha tenido la neuromonitoría, o sea, porque las indicaciones están como, ya hay consensos para eso, para presión tisular, para microdiálisis. Yo creo que pues la charla también hace un llamado a que pues nosotros en nuestras unidades de cuidado intensivo exijamos que pueda haber un poquito más de este tipo de herramientas. Por ejemplo, como bien lo expresó ella ahí, por ejemplo, la herramienta del Doppler o pues el ultrasonido realmente y la herramienta Doppler del ultrasonido. eh, pues, con eso uno puede evaluar muchas cosas. Por ejemplo, lo que ya hablaba del índice, la autorregulación estática, que es una medición del Doppler, donde pues uno, digamos, aunque no puede medir el flujo sanguíneo, puede medir la velocidad de flujo medio y esa puede ser un equivalente al flujo sanguíneo. Entonces, digamos que si uno va elevando poco a poco la presión arterial media o la presión de perfusión, en este caso, y el flujo sanguíneo, la velocidad de flujo no cambia, pues uno diría que podría tener una autorregulación normal. Y algunos índices de vasoreactividad, por ejemplo, como el MX, requieren que tengan Doppler transcraneano continuo. Entonces, y además de eso, con el Doppler también uno puede hacer evaluación, por ejemplo, de vasoespasmos, como ella lo dijo, de muerte encefálica, y con la herramienta de ultrasonido uno también podría hacer evaluación del nervio óptico, pues para determinar hipertensión endocraniana. Entonces, yo creo que aunque puede ser un poco complicado tener presión tisular o microdiálisis, por lo menos nuestras unidades deberían tener eh, ecógrafos y la herramienta de Doppler para tenerla ahí en nuestros pacientes. Y yo creo que, por ejemplo, algunos de estos índices de vasoreactividad como el MX, que usa Doppler continuo y un software que pues permite determinar la presión de perfusión cerebral y poder hacer el cálculo basado en el índice de Pearson, uno podría, digamos, con eso determinar incluso, como bien lo dicen las guías, la presión de perfusión cerebral óptima. A veces incluso solo nos conformamos como obtenerla entre 60 y 70, pero a veces ese tipo de presión de perfusión o es deleteria, porque ya sea que sea muy baja o es muy alta, dependiendo del estadio en que esté en el tramo craneoencefálico. Eh, la otra cosa que también a veces veo es que aunque las guías son muy claras en qué pacientes se debe colocar catéteres intraventriculares para monitoría PIC, muchas veces tenemos pacientes en las unidades que no se les coloca catéter de PIC eh, teniendo la indicación clara. Y pues ahí es Ya como muy... esa pregunta que estás haciendo, de pronto Andrés Villarreal, que lo tenemos de invitado, nos la va a responder. Ah, bueno. Sí. Pero yo creo que o sea, las herramientas están. eh, Creo que el conocimiento está porque pues ustedes en las unidades manejan muy bien el tema, pero creo que también toca invitar a nuestros directivos para que nuestras unidades de cuidado intensivo neuroquirúrgico tengan todas, por lo menos algunas de esas herramientas. Para eso nosotros, por ejemplo, para colocar un electrodo de CLAR, para colocar un sistema de microdiálisis, uno requiere el servicio de neurocirugía. Pero ellos pueden colocarlo, pero si no tienen, si la institución, digamos, no está interesada en eso, no lo coloca, pues es bastante complicado. Y yo creo que para manejar nuestros pacientes deberíamos tener por lo menos una o dos medidas regionales y una o dos medidas globales, por lo menos para saber que a estos pacientes les puede ir un poco mejor. Y la otra es que también abre un campo grande para investigación, sobre todo nosotros que tenemos una población alta de pacientes con trauma craneoencefálico, porque, por ejemplo, no toda la monitoría está hecha, aunque se ha basado en el trauma, solo tiene algunas indicaciones precisas para otro tipo de patología. Por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea podría ser el segundo tipo de patología que más se use. De pronto, hemorragia intracerebral y eso, algunos tipos de monitoría no nos va a servir mucho. Pero creo que las herramientas están, es solo, digamos, seguir insistiendo, porque si solo vamos a manejar nuestros pacientes a punta de TAC o a punta de PIC, por ejemplo, como lo manifestó María Fernanda, se puede tener un paciente con una PIC normal, pero una presión tisular de oxígeno baja. Y si ni siquiera si no tenemos presión tisular de oxígeno, ¿cómo sabemos si el paciente con PIC normal no está con algo de hipoxia tisular? Entonces, las herramientas están, creo que pues es en hora, estamos como en débito para poderlas seguir implementando. Bueno, pero a pesar de todas las limitaciones
de pronto aquí en el hospital con la unidad de neuro hemos tratado de evolucionar un poco a eso porque hacemos por lo menos, no es siempre, pero en algunos pacientes les hacemos seguimiento de Doppler. De hecho, las imágenes que mostró María Fernanda son pacientes de aquí del hospital. Hay que decir, como dijo Javier, que la herramienta Doppler y la correlación de esos índices realmente no le dicen a uno en sí cuánto es el flujo sanguíneo cerebral, pero sí le da esa técnica un aproximado de cómo está impactando en ese flujo sanguíneo cerebral. Por ejemplo, si la velocidad de flujo se duplica, puede ser que el flujo sanguíneo cerebral se haya duplicado también. Lo mismo sucede al contrario, si la velocidad de flujo disminuye a la mitad, significa que el flujo sanguíneo muy probablemente bajó a la mitad. Lo otro, velocidad de flujo indica distancias, o sea, por lo general va a ser distancia-tiempo, por decir algo, centímetros, mililitros por segundo. Y el flujo sanguíneo cerebral ya es en relación a volúmenes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, uno ve la velocidad y no puede tener claro cuánto volumen es, pero sí esa velocidad cuánto impacta y asimismo correlacionarlo con el volumen. Lógicamente también eso hay que analizarlo dentro de varios aspectos de cómo está la isonación del Doppler y otros aspectos en relación a la autorregulación cerebral que dijo María Fernanda. Bueno, me gustaría que el doctor Andrés Villarreal nos diera su punto de vista en cuanto a la monitoría multimodal y en cuanto a la pregunta que le comentamos con Javier en relación a la colocación de monitoría de PIC. Puedes hablar, Andrés. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Caballero, al doctor Benítez, a María Fernanda la felicito, muy buena exposición. Puso un panorama muy amplio de todo lo que se puede hacer en pacientes neurocríticos. No son los pacientes que están bajo ventilación mecánica y no solamente en trauma craneoencefálico, que es lo que están hablando ustedes, porque, por ejemplo, uno ve en otras instituciones, por ejemplo, cuando hay programas como trasplante hepático para patología hepática fulminante, una de las primeras cosas que el anestesiólogo, el grupo de anestesiología le está diciendo a uno, oye, necesito una monitoría de PIC, por ejemplo, y PIC intraparenquimatosa idealmente. Y a pesar de haber instituciones con bastante desarrollo tecnológico, este tipo de aditamentos y sondas ha sido difícil la consecución porque piensan que es muy costoso y que no tiene impacto en los pacientes, y como dijo María Fernanda, sí tiene impacto en los pacientes y es de mucha ayuda, desde luego, dependiendo de quién va a estar manejando el barco o quién está manejando la nave espacial, porque ustedes pueden tener una unidad de cuidado intensivo con toda la tecnología, con todas las monitorías, hasta con microdiálisis, pero depende muchísimo de quién está haciendo el seguimiento y quién está interpretando los datos, que es lo que ustedes dijeron, que eso es lo más importante. Hay cosas que son básicas, pero que generan muchísimo impacto. Eso que estás diciendo de la monitoría de presión intracraneana con catéteres, sí es algo que siempre lo he escuchado de la parte de cuidado intensivo, de por qué el neurocirujano no lo hace de forma efectiva, y tienen toda la razón. Muchos de los pacientes que requieren monitoría temprana de presiones intracraneales, tiene que uno tener muy buen equipo de neurocirugía para que esté presto en evaluar no solamente la indicación, sino la prontitud, porque tiene que hacer rápido. Muchos de estos procedimientos en estos pacientes tan complicados se hacen en la misma unidad de cuidado intensivo. Con algunos de ustedes
hemos hecho estos procedimientos por inestabilidad de los pacientes y se tienen los equipos y se puede hacerlas en las unidades de cuidado intensivo, en el hospital. Varias veces me ha tocado hacerlo en las mismas unidades y es más la voluntad y el entendimiento entre todos los especialistas de cuidado intensivo y la parte neuroquirúrgica, pero sí, sí hay que reconocerlo. Hay un estudio que fue un estudio que generó mucho daño para esto de monitoría intraparenquimatosa, que es un estudio que se hizo eh, entre, creo que Bolivia, Ecuador, de Chestnut, sobre si ponerle o no ponerle monitoría intraparenquimatosa y si generaba algún tipo de impacto, pero tiene muchas falencias de selección de pacientes, porque trataban de decir de que pasaba lo mismo si se le colocaba monitoría intraparenquimatosa o no a los pacientes de trauma craneoencefálico severo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, ese estudio es muy discutido, pero muchos neurocirujanos no generan, o muchas personas en cuidado de estos pacientes críticos no generan una evaluación no solamente de los resultados o de quién lo escribió, sino del desarrollo metodológico del estudio y que en realidad no es, las conclusiones fueron hasta antiéticas porque no lo desarrollaron en los países donde comités de ética fueran muy estrictos, sino en otros países donde más o menos le estaban tratando de decir, pues usted no tiene los equipos de monitoría intraparenquimatosa, pues ellos los regalamos. Entonces a ustedes pónganle a unos sí, a otros no, y a ver cómo les va. Y con un número de pacientes, un N muy bajo. Eh, entonces sí tienen la razón y es una percepción no solamente de ustedes, sino también de nosotros, que a veces uno va y hace turnos y va al otro día y dice, bueno, ¿y este paciente por qué todavía no la tiene? No, porque está fulano o fulana y dijeron que no la querían hacer. Ahí hay la prontitud de que le den los equipos para hacerlo en la cuidado intensivo o si se trasladan a los quirófanos, pues que le den una prontitud que una monitoría PIC no es un procedimiento menor o un procedimiento que se tenga que prorrogar. Muchas veces que lo dejan para el otro día o porque es por la noche, entonces para el otro día. Eso sí hay que coordinarlo mucho mejor. En el hospital se están mejorando, pero hay que, como todos, son procesos de mejoramiento continuo. Me gustó mucho que hablaron sobre la parte de monitoría de electroencefalografía. Acuérdense que ya estamos en una época muy virtual y lo que sí tenemos que pelear en todas las unidades de acuointensivo es que nuestros equipos de monitoría, nuestros monitores sean monitores que estén capacitados para hacer monitoría electroencefalográfica. Existen, se pueden hacer, son fáciles de colocar y la interpretación, acuérdense que o hay personas que se están entrenando en cuidado intensivo por lo menos para saber si hay alguna alteración específica que puede sugerir que el paciente no tiene un buen despertar por un estatus convulsivo que no esté detectado por la sedación de los pacientes, o se le generan estos impulsos de estos monitores directamente a neurología. Los equipos de neurología, sea intrahospitalarios o extrahospitalarios, que tenga cualquier clínica o cualquier hospital público, se puede hacer convenios, se pueden hasta meter en procesos de investigación para que un neurólogo o neuróloga o grupo de neurólogos pueda hacer una interpretación rápida y te dé por lo menos una conclusión de si un paciente en realidad su deterioro neurológico está relacionado con eso. Otra cosa que sí me parecería muy importante y lo he comenzado y eso es un desarrollo por lo menos de los anestesiólogos aquí en Cali, es que ya he visto a varios de ustedes con Doppler en el celular, con los equipos, bueno, el doctor Caballero sí tiene mucho más tiempo porque tenía su Doppler. Yo me acuerdo que todo el mundo lo buscaba para que nos ayudara con Doppler para arriba y para abajo, para todo. Y le aparecía como un pulpo haciendo de todo eso y ve, no alcanzaba el tiempo y pues no iba a dejar su equipo por ahí para que se dañara o se perdiera. Pero lo que he visto ahorita y me ha parecido muy bueno, anestesiólogos que le hacen un ecocardiograma, que le pueden hacer el Doppler de carótidas y pueden tratar de hacer con los transductores nervio óptico y mirar a ver si le pueden hacer transcraniano. Me ha parecido súper bueno en el preanestésico, durante la cirugía y en el post anestésico, en el despertar de muchos de estos pacientes. Me parece que eso sí hay
resaltarlo al grupo de anestesiólogos que está impulsando mucho, y no sería solamente ellos, sino que eso en cuidado intensivo, todos los intensivistas o todas las unidades de cuidado intensivo deberían tener un equipo de Doppler, pero muy bueno, y no solamente eso, sino que estuvieran la gran mayoría de personas capacitadas para poderlo hacer, porque en realidad se puedan hacer no solamente la detección ya cuando no haya nada que hacer, sino como lo dijo María Fernanda y el doctor Caballero, el doctor Benítez, en las tendencias para prevenir la injuria secundaria en los pacientes de trauma craneoencefálico o de lesiones intracerebrales, que ese es el objetivo de cuidado intensivo. Entre las últimas cosas que quiero decir es que a pesar de tener todo esto, sigue siendo el examen neurológico y el cuidado intensivo, valga la redundancia, lo más importante. Cuidado intensivo significa cuidar de forma intensiva. ¿Qué significa? Que las auxiliares de enfermería en estos tipos de pacientes son demasiado importantes. No solamente las auxiliares de enfermería. Además de eso, las enfermeras de cuidados intensivos que tengan manejos de pacientes neuroquirúrgicos y los intensivistas que tengan el conocimiento específico y que estén muy pendientes de mirar lo que se puede evaluar clínicamente. La parte del examen físico neurológico en estos pacientes no significa que si está intubado no se puede hacer examen físico neurológico, se puede hacer, se tiene que hacer, y muchas veces el asumir que las pupilas están normales, el, por así decirlo, regularizar o monitorizar el examen, de cortar y pegar más ahora en todo lo que es de computadores, sin ir a ver el paciente, sin evaluarlo, sin hacer el estímulo de dolor, sin mirar si tiene una hemiparesia, si tiene algún cambio en el examen físico. No nos sirve para nada tener todos estos equipos si no le estamos haciendo cuidado intensivo a los pacientes que requieren cuidado intensivo. Hay mucho por hacer de neurointensivismo. El hospital con la unidad de cuidado intensivo de neurocirugía, neurológico, siempre hemos querido y hemos soñado de que tuviera, y que yo sé que sí se puede, no solamente un grupo de especialistas en cuidado intensivo, sino también en neurocirugía como apoyo y neurología, para tener todos los equipos y ser un centro de referencia de formación a nivel nacional y a veces internacional, para que vengan a ver por la cantidad de volumen de pacientes que nosotros tenemos y porque hay un lugar destinado para tener estos pacientes. Yo siempre le he dicho al doctor Benítez y al doctor Caballero de que es muy probable que es el único lugar en Colombia y uno de los pocos en Sudamérica donde solo hay el espacio para pacientes con prequirúrgico y posquirúrgico de neurocirugía específico en su gran mayoría, y que eso deberíamos fortalecerlo y mostrarle a la universidad, mostrarle al hospital, de que llegue en algún momento de que si hay un paciente complicado neurológico, uno de los lugares de referencia, no solamente aquí en la ciudad, sino en Colombia, fuera ese. Ese sería como el gran sueño. Yo sé que ustedes lo están haciendo muy bien. Yo los quiero felicitar. Estas conferencias que han comenzado a hacer para aclarar a todo el grupo la importancia del manejo multidisciplinario. Vuelvo, se los digo, como la vez pasada que me invitaron, es nadie se puede echar las culpas, nadie se puede echar las flores, sino que es un trabajo en equipo. Si hay algo que hay que hacer, pues tenemos que buscar entre todos, como dicen, remar hacia el mismo lugar, para que los pacientes neurocríticos, que muchas veces en el hospital son las patologías más severas, podamos disminuir los riesgos, pues los riesgos de morbilidad y mortalidad, de no solamente sacar el paciente vivo de la cuidado intensivo, sino sacarlo en las mejores condiciones neurológicas, dado que estos pacientes muchas veces no tienen soporte familiar, no tienen ahorita con todos los inmigrantes, no tienen soporte hasta político ni económico, y es fácil sacarlo de la unidad de cuidado intensivo para una sala y después no, muchas veces cuidado intensivo no ve las consecuencias de unas horas de no tomar decisiones, o de un neurocirujano que no puso una monitoría de pica en el momento adecuado. Entonces, eso es como las cosas grandes que me gustaría decirlo en conjunto. Pues siempre neurocirugía en el hospital ha estado muy pendiente de la unidad de intensivo, y hay que tratar de trabajar mucho más en equipo, conseguir los monitores de
peak intraparenquimatosa, es otra cosa que no solamente miden el valor, sino que hay unos equipos nuevos que están midiendo intraparenquimatoso la curva y nos pueden dar las características de las curvas y los cambios en las curvas en tiempo real. Desde luego estando, no solamente colocando el número, sino viendo la curva cómo va y nos da la tendencia y es más fácil porque extrapola los datos al celular o a un computador, pero pues hay que estar muy pendiente de eso para tomar las decisiones en el momento que la tendencia nos dice que algo está pasando con P2, por ejemplo. Eso es como en términos generales lo que quería decir. Muchas felicitaciones a la expositora y no solamente a la expositora, sino al grupo de anestesiología por generar estos espacios eh, multidisciplinarios para mejorar el cuidado intensivo ahí en el hospital. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por tus aportes y por estar acá con nosotros en la actividad académica. Creo que el doctor Miño quiere participar. Voy a darte el micrófono, Jorge. ¿Puedes hablar? Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, Jorge. Buenas tardes. Listo, profe. Buenas tardes con todos. Bueno, Mafe, muy buena presentación. Así me gusta que haya sido pues concisa y a lo que vamos, bastante bien hecha. Bueno, mi intervención viene algo complementario a lo que dice el doctor, y es que en muchas instituciones no llevan o no tienen la posibilidad de hacer monitoreo PIC, ¿ya? Porque pues el estudio que menciona, que es el Center TBI, lo que dice es que utilizar monitoreo PIC o utilizar una guía mediante tomografía o examen físico, pues no afectaba los cursos de mortalidad de estos pacientes. Entonces, pues mi aporte es comentarles que hace más o menos 6 meses en Intensive Care Medicine pues ya del 2020 sacan un artículo que sería como muy útil para todos nosotros, y es cómo manejar un paciente con hipertensión intracraneana, o sea, el monitoreo que uno debería hacerle, pero mediante la clínica. Entonces, ellos consideran que tener un descenso de la escala de coma de Glasgow de 1, más la presencia de un síndrome de Cushing o la presencia de midriasis o la presencia de alteraciones pues pupilares que tenga anisocoria o alteraciones motoras focales, que es digámoslo así un Glasgow motor menor de 5, ya es indicativo para pensar en un cuadro de hipertensión intracraneano, y eso amerita manejo antihipertensivo intracraneal y toma de unas imágenes de forma emergente. Es la primera pues que les quería comentar, que esos criterios deberíamos tenerlos en cuenta y no dejar a un lado la importancia del examen físico y de la clínica en estos pacientes. Por otro lado, yo les quería comentar pues el estudio que nosotros hicimos con el doctor Caballero, que está pues en revisión, que es la importancia que tiene el uso de la ecografía en la vaina del nervio, en el diámetro de la vaina del nervio óptico. Como bien lo dijo Mafe, nosotros hicimos un estudio con 50 personas, 25 sanos, 25 pacientes con hipertensión intracraneana. En ese momento eran muy poquitos los pacientes que se hizo un monitoreo con PIC. Entonces lo que nosotros hacíamos era buscar los pacientes que tenían signos tomográficos con hipertensión intracraneana, y estos tenían diámetros de vaina del nervio óptico superiores a 5.5. Entonces nos puede servir mucho utilizar este diámetro de vaina de nervio óptico, donde usted puede pensar hipertensión intracraneana, ¿ya? Con una seguridad, casi con una sensibilidad cercana al 95% y una especificidad cercana al 95%, con ese punto de corte de 5.5 milímetros. Tanto así que, tuvimos alguna experiencia donde pudimos empezar a manejar pacientes que nos interconsultaban desde quirófano, que tenían cráneo hipertensivo, y nosotros los mandábamos a tomografía de forma emergente una vez hacíamos esta detección cuando nos llamaban para valoración con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Sí, un estudio interesante, pronto a salir, aquí, realizado acá mismo, ¿no? Y lo que queríamos ver era cómo se comportaba en la población de acá, de Colombia, ¿no?
porque ya hay como un estándar de la medición, pero en otros países el estándar era a nivel americano, pero en otros países se ha visto que dependiendo de las condiciones antropométricas de los pacientes, esa medición puede cambiar un poco. Entonces, eso también es lo que queríamos ver. Muy bien, Jorge. No sé si alguien más tenga preguntas o algún comentario. No veo que hayan levantado la mano y no veo más preguntas en el chat de participantes. Entonces, muchas gracias, doctor Benítez, nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias al doctor Villarreal, ambos profesores de aquí de la universidad, el doctor Benítez de Anestesia, el doctor Villarreal de Neurocirugía, y a María Fernanda nuevamente felicitarla por la excelente revisión. Los esperamos el próximo jueves en la actividad de cuidado intensivo y esta noche con la actividad del departamento de anestesia también, pero en la parte de medicina perioperatoria. Hoy hablaremos de trombograma. Muchas gracias.